Y a ver, chicos, llegamos al siguiente día porque lo que les mencioné solo era prácticamente información del primer día. Ahora vamos a hablar de dos términos, o bueno, dos temas importantes, el microbioma humano y el trasplante de microbiota. Esa es como la primera sección, luego vamos a hablar acerca de la medicina regenerativa, pero esto ya es otro tema, ¿no? Puntos importantes. Vamos a hablar acerca de la introducción del trasplante de microbiota, vamos a hablar acerca de las bacterias comensales y vamos a hablar dónde, o sea, dónde está enfocado todo esto, o sea, por qué existe el trasplante de microbiota y actualmente a qué se está concentrando, asociado a al Clostridium difficile. Acá, como pueden ver, primero, dos términos importantes que tenemos que diferenciar, microbioma y microbiota. ¿Qué es microbioma? Espera, ¿estoy grabando? ¿Estoy grabando? ¿Estoy grabando? Ah, sí, estoy grabando, ya. Eh, Microbioma es todo el genoma del cuerpo humano, asociado a los microorganismos que tenemos como bacterias comensales. Y microbiotas son los microorganismos que nosotros poseemos, ya sea en la piel, en la boca, el oído, el tracto gastrointestinal, etcétera. Ya, ese punto importante ahí. Ahora, hay dos tipos, las firmicutes y bacterioides. Tenemos de los 100 billones de células dentro de cada uno de nosotros, solo el 10% en realidad son humanas. Y el otro, bueno, ese es para hacer acuño de que somos como un compuesto tanto de bacterias, células, prácticamente eh, en eso se basa nuestra existencia. Ya. Ahora, asociado al trasplante de microbiota, ¿por qué existe? Para restaurar la eubiosis. ¿Qué es la eubiosis? Es como que el estado, por así decirlo, basal, normal, regulado, chévere, de nuestras células comensales. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, una persona de 40 años que ha consumido ya sea papas fritas, ha ido todos los días al burger, qué sé yo, ha tomado alcohol, ha fumado, etcétera, por 40 años, por así decirlo. La microbiota no va a ser igual a una persona, por ejemplo, a un niño de 7 años, a un niño de 30 años, digo, a un niño de 30 años, a un adulto de 30 años, a un adolescente de 18 años por ahí, que prácticamente haya vivido una vida sana. Eso es lo que se refiere con eubiosis. Normalmente hay un estado no, a un estado regulado para estas células comensales que a lo largo del tiempo se denomina disbiosis, cuando hay una alteración de estos procesos. Y para esto sirve el trasplante de microbiota, principalmente para infecciones de recurrencia, frecuente en la tercera ya recurrencia del Clostridium difficile, porque normalmente en la primera recurrencia hay tratamiento, en la segunda hay tratamiento, pero en la tercera ya se recomienda el trasplante fecal. ¿Qué es el trasplante fecal? Es ingerir, como dice su nombre, es un ingerir de alguna manera o volver a recuperar tu eubiosis de tu microbiota comensal a través de recepcionar heces de otra persona. Hay varias maneras para hacer esto, pero todavía no nos adelantemos. ¿Cómo funciona? El trasplante de microbiota es un tratamiento eficaz para la infección recurrente por Clostridium difficile a la cual no ha respondido la terapia estándar. Esto se ha demostrado a lo largo del tiempo que el trasplante fecal tiene muchos puntos de importancia y mucho tipo de evolución, ya sea, aquí hay un enfoque, por ejemplo, en Franz Paulini, vamos a poner acá la pluma, en 1969, que publicó sobre usos médicos de las heces y medicina veterinaria, ya sea oral o fecal. Y acá otros términos que prácticamente se acuñan con las investigaciones del Clostridium difficile, porque aquí todo se enfoca, y la formación, creación de los enemas. Acá otro punto, dada por los antibióticos, el famoso Fleming, Alexander Fleming en 1928 creía o se creía que por la era de los antibióticos ya no íbamos a tener ningún problema con ellos, o sea, se iba a erradicar en los últimos años prácticamente la mayoría de estos. Pero ¿qué es lo que pasó? Es que generamos, bueno, las bacterias generaron resistencia a estos antibióticos y para mala suerte la nuestra, en el proceso de generación que el boom era por los años 1920, 1950 de la creación de los fármacos, actualmente es más difícil
crear fármacos, como pueden ver en la gráfica, en la tasa de producción de fármacos que hay disminuida a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora, puntos importantes que también tienen que recordar la forma de bacteriófagos como futuro posible tratamiento ahí que actualmente en 2023 se está dando algunos tipos de terapias asociadas a algunas infecciones, pero es más que todo solo la introducción a este tema, ¿no? Probióticos también, la importancia para mejorar el tema de la microbiota comensal. Y acá, como pueden ver, una imagen en específica donde muestran en simples palabras cómo al inicio nuestra bacteria comensal era netamente dependiente madre-hijo. Y luego nosotros, dependiendo nuestra calidad y la interacción que teníamos con nuestro alrededor, podíamos mejorar nuestra microbiota comensal o nuestras bacterias comensales. Y ya de 20 a 90 años teníamos una diversidad que se terminaba reduciendo por factores crónicos, me refiero con factores crónicos, obesidad, dislipidemias, hipertensión arterial, que cada uno de esos factores involucra para disminuir la efectividad de las bacterias comensales para proporcionarnos beneficios, que sí tienen beneficios. Y ya de 60 a 10 años es convivir con la disminución propia del envejecimiento y el sistema inmune, que ahí sí hay un desbalance completo de lo que he estado mencionando. Características. Las características de los factores determinantes de la microbiota gastrointestinal es importante porque hablamos netamente de la microbiota gastrointestinal como algo que nos puede favorecer. Bases que nos ayudan a producir vitamina K y vitamina B12. Vamos a ponerlo acá. Vitamina K y vitamina B12. Nos ayuda para la digestión, nos ayuda en la protección, nos ayuda en la regulación contra cáncer, xenobióticos, etcétera. Es como un estándar muy importante. ¿Qué es lo que interviene en estos procesos? Ya sea el factor edad, que ya lo mencioné, la dieta, antibióticos. Importante aquí recalcar que, por ejemplo, no utilizar antibióticos asociados, por ejemplo, ya sea si tienes una diarrea, que no sea tu primera opción. Déjalo prepararse a las células comensales o a las bacterias comensales para este proceso. El factor probiótico, el estrés, el genotipo, el origen geográfico y algunas clasificaciones, ya sea células amigas, enemigas, ojo, asociado al tracto gastrointestinal, porque, vamos a ver acá, amigas, Escherichia coli. Es chévere para el tracto gastrointestinal, pero imagínate que está en el riñón. Ahí no es bonito. Va a depender principalmente en dónde estemos ubicando estos tipos de bacterias y algunos procesos ya sea como asociadas a patogénesis por la propia disbiosis de la microbiota comensal. Y acá, por ejemplo, el término de simbiosis tanto de nosotros como los microbios que están acá como huéspedes y asociado a la microbiota intestinal, inmunidad local y barrera de la mucosa. Importante saber estos puntos, ¿no? Y luego asociados, por ejemplo, tenemos diversas enfermedades que van a generar una disbiosis. O bueno, que a través de la alteración de esta microbiota comensal genera una enfermedad. Por ejemplo, de la diabetes mellitus, infección por el Clostridium difficile. Ahora, ¿qué es el Clostridium difficile? Es una bacteria que es muy utilizado, o bueno, es muy estudiado para este tipo de casos, porque vamos a ver, esto es un poco engorroso cuando se ve con respecto a las probabilidades de generar un mal pronóstico, pero se resume con este gráfico. Empezamos siendo portadores con un proceso tanto asintomático hasta que llegamos a la parte de la diarrea, pero vamos a llegar a un punto de generar colitis pseudomembranosa si es que no se genera un tratamiento. Y esto puede perforar el colon y generar un shock séptico y por ende la muerte. Entonces, por ende, vamos a ver primero también necesitar saber las zonas epidemiológicas. Nosotros estamos dentro del rango, pero hay otros países mayores que otros, que como pueden ver en el gráfico, principalmente América Latina. Y acá el proceso de antibióticos. Principalmente el doctor hace acuña de lo que refiere a la clindamicina.
De ahí otro tipo de factores que pueden, otros tipos de fármacos que pueden intervenir en el proceso, pero más que todo eso. Hay factores de riesgo, historia, más que todo diarreas, fiebres, calambres, mecanismos que pueden involucrar tanto ácidos biliares alterados, entre otras enfermedades, porque prácticamente como es bacterias comensales que intervienen casi en todo en nuestros mecanismos reguladores, así que las enfermedades también pueden ser variables, pero más que todo el enfoque hacia la muerte es más que todo la colitis pseudomembranosa. Hay tres rutas. La vía de infección, bueno, el tratamiento para infección leve, severa para infección leve, moderada y severa, que va a depender tanto del cambio de la vía oral a la vía endovenosa y del metronidazol a la vancomicina. Tanto con la primera recurrencia se realiza el mismo proceso, ya sea para la severidad y si es que vuelve con una segunda recurrencia de frente, vancomicina con vía oral hasta con las dosis que se refieren tantas veces al día. Pero ¿qué pasa cuando llega la tercera recurrencia más? Donde viene la salsa de la clase, donde está, ya pueden ver también ahí que es pregunta de examen, el trasplante de microbiota fecal. Ahora, como pueden ver acá, es de importancia hacer mención acá como pueden ver, las particularidades que tiene que tener la persona al realizar un trasplante fecal. Tiene prácticamente que estar normal, donde entre pruebas fecales, pruebas serológicas, características de la microbiota, eh, tener una circunferencia abdominal, historial de viajes de regiones, todo tiene que estar regulado en base a a una clínica o un hospital que se encargue de bancos de heces. Y ahora, ¿cómo funciona? Acá, como pueden ver, prácticamente la evolución de la exposición ante la bacteria del Clostridium difficile, cómo va empeorando el proceso. A ver, quiero saber, acá está mi pluma. Ya. El proceso en simples palabras, no, mejor con la lupa. Ya. Acá, como pueden ver, desde la microbiota saludable hasta que intervengamos con el proceso de antibióticos y esto se termine resolviendo y las recurrencias pasen porque en el caso del paciente no siga el tratamiento o no era muy efectivo o generó resistencia, vamos llegando a la colitis pseudomembranosa. Y ahí vamos a estar entre juego y juego con las infecciones recurrentes, que eso ya no es beneficioso para el paciente. Así que lo que se recomienda es el tratamiento con terapia de heces o muestras fecales del donante, donde termina por resolver el problema de golpe. Acá un ejemplo de cómo se realiza el proceso de extracción por trasplante de microbiota fecal. Podemos obtenerlas a partir de cápsulas, muestras congeladas, de vía oral, la colonoscopía, etcétera. Y acá una sección importante, que acá como pueden ver entre las ventajas y desventajas. Lo bueno del oral y la cápsula es que no son invasivos. Lo puedes consumir como tú prefieras, pero elimina la efectividad de la endoscopía. Que acá lo más efectivo es la colonoscopía, que en este caso tú puedes ubicar las secciones en las cuales vas a realizar el tratamiento, más no en la parte de las cápsulas o en la parte oral. eh, Tiene riesgos de vómitos, aspiración y en el caso del beneficio no te da tantas reacciones adversas en el caso como la colonoscopía, que su desventaja principal es la sedación, porque necesitas estar sedado. Y en el caso del enema, vamos a ver principales componentes, ya sea que el enema es de bajo costo, puedes hacerlo en tu casita. Pero la desventaja es que no abarca cierta parte del colon, porque como pueden ver posteriormente, esto termina siendo, o el tratamiento solo abarca la región del recto, más no llega a subir todo, ¿no? Si no, a menos que tengas un dedazo, no sé. Ya ven, esa parte la voy a cortar. Ya, y algunos posibles eventos adversos como tratamiento vendrían siendo los clásicos: náusea, vómita, dolor, disconfort abdominal, balonamiento, flatulencia, diarrea y así sucesivamente. En los severos, la sedación en el caso de la colonoscopía y algunos potenciales con riesgo a dañar por enfermedades crónicas la microbiota gastrointestinal. Y esto es básicamente escenarios que necesita cualquier hospital para la relación con el trasplante fecal oral.
sea con centros nacionales que estén aprobados de la microbiota al microbioma, biobancos de microbiota colónica para trasplantes y así.